Señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Para aquellos que nos visitan por primera vez, es la casa regional española más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo, por los 5 continentes. No solo la casa decana de los centros asturianos, sino de todas las casas regionales. En Madrid debe de haber como 30 de las distintas comunidades y demás, ¿no? Y centros asturianos en el mundo unos 100. El otro día la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, allí en Guadarrama, nos daba este dato, aproximadamente 100. Y estamos encantados de recibirles, de que nos visiten. También tenemos una página web que actualizamos con frecuencia. Ahí pueden acceder a los actos que programamos cada mes, muy variados, muy distintos. Esperamos, por tanto, satisfacer los gustos más exigentes, dar también con esa visita pues compañía al que se encuentra solo, alegría al que está triste y, en fin, que estamos encantados de recibirles. Este es un proyecto sociocultural que ya se retrotrae con las lógicas discontinuidades, incluso condicionadas históricamente, al año 1881. Y es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Muchas gracias, pues, por acudir a este acto, a esta llamada. Gracias singularmente a los compañeros de la Junta Directiva, como Estino, compañero veterano de la casa, fiel a casi todos los actos, Paco, el de decisión, también, al presidente adjunto, Andrés Menéndez, aquí presente, a Paco Tejero y Ángel, que ahora mismo no le veo porque, pero vamos, está también, y por supuesto a Carmen, la esposa de Paco Tejero. Perdón. Da igual, da lo mismo. Disculpa. Y también quiero saludar, que me ha alegrado mucho que esté con nosotros, una antigua alumna muy brillante, educadora social, que es Isabel Casanova. Muchas gracias, Isabel, con tu amiga también, que además es asturiana, y que me alegro enormemente de que estés por aquí, porque sé de toda tu valía, de tu trayectoria, pese a tu juventud, y que estos temas pues, te interesan muchísimo, un poco por el ámbito, los ámbitos en los que trabajas y demás, ¿no? Que sepas que también invité, aunque terminé la asignatura en febrero, o a finales de enero, ahora en rigor, a los 2 grupos, que es que no ha habido ninguno, ¿no? Bueno, esto es contigo. Y muchas gracias, por supuesto, a las personas que me acompañan en la mesa. Ahora presentaré con más detalle al conferenciante, al doctor Andrés Castillo, pero en el extremo de la derecha está el doctor Antonio Sáez Crespo, que es justo decir, al menos, Antonio, que codirige conmigo estos encuentros de educación y salud, que se organizan aproximadamente desde hace 4 cursos, pues una vez al mes, que estamos encantados, muy orgullosos de los mismos, porque tratamos temas muy variados, con ponentes de mucha calidad, de mucha profundidad, de mucho rigor científico, y realmente pues es una satisfacción enorme. El doctor Sáez Crespo, catedrático jubilado de salud pública en la Universidad Complutense, es presidente de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Un hombre con mucha trayectoria académica, científica, cultural y desde luego pues es una maravilla y estamos muy agradecidos, Antonio, ya lo sabes, de contar contigo y de que auspicies pues estos encuentros. De hecho, el doctor Sáez es asturiano adoptivo en Madrid, título este que se firmó por la admiración, por la gratitud y por el afecto que le tenemos. De manera que muchas gracias, y hoy pues pondrá el broche a este acto. Yo quería decir muy brevemente que la cultura de la pobreza es un concepto, como ahora nos comentará el doctor Castillo, pues muy complejo, pluridimensional, en el que se dan cita aspectos de diversa índole, pero también aspectos educativos y culturales, no solo económicos. Y
En lo que se refiere al doctor Castillo, pues tengo que decir que es licenciado en Ciencias Físicas y en Sociología por la Universidad Complutense, nuestra querida alma mater, que no está exenta de crítica. Precisamente antes les comentaba yo algunas cuestiones, sin citar nombres, pero en fin, que sorprenden a veces porque uno no está para perder el tiempo, ¿no? Sino para tratar de hacer las cosas lo mejor posible y demás. Doctor en Ingeniería del Software por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido profesor de la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca entre el 91 y el 2014. Actualmente, en la misma universidad es profesor en la Facultad de Educación, en los estudios de Pedagogía y de Educación Social. También profesor en la Escuela de Ingeniería de la UNIR. No tiene ningún máster, bueno, menos mal, porque si no te tendríamos que preguntar en detalle dónde lo has sacado, dónde lo has obtenido, el máster. Muy bien. Aunque da clase en alguno, pero no especifica en qué universidad. Está bien así. Y dirige bastantes TFM. TFM son los trabajos de fin de máster, que generalmente requieren una supervisión y una atención continua a los alumnos, y le toca ser miembro del tribunal en algunas ocasiones. Fue profesor de la Escuela Social de Cáritas Madrid, coautor del libro La educación de calle, autor de artículos sobre análisis social de la exclusión y la pobreza en diversas revistas especializadas, miembro de la asociación ACOPE desde 1980 a 2010, que atiende a mujeres en situación de encarcelamiento. Voluntario en la Asociación de Vecinos de la Cornisa de Orcasitas y en el Centro Cultural Mariano Muñoz en intervenciones de desarrollo comunitario. Un dato verdaderamente curioso, al menos para mí, es el que viene a continuación. Ha sido, aunque fugazmente, durante un tiempo breve, asesor de Hugo Chávez en Venezuela, en 1990. Capellán del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid y director del Departamento de Innovación Tecnológica Pediátrica. Investigador de proyectos H2020 de la Comisión Europea en Seguridad y Protección de Datos Clínicos en Telemedicina, así como en inteligencia artificial aplicada a los datos clínicos y a la salud digital. Bueno, doctor Castillo, Andrés, es una satisfacción verdaderamente, como te expresaba antes, el encuentro. Ya sabes dónde tienes la casa a tu disposición para cualquier cuestión que quieras organizar extrauniversitaria. Y bueno, pues es un lujo el tenerte esta tarde para que nos hables de ese tema que tanto dominas y sobre todo que nos va a orientar sobre cómo afrontar estas situaciones desde el punto de vista académico, aquellos que trabajamos también en la educación social y como personas sensibles a esta situación, pues qué posición, qué actitud es la más conveniente desde una perspectiva humanista y humanizadora para abordar el tema que a todos concierne y a todos se extiende, como es el de la pobreza. Sin más, tiene la palabra el doctor Andrés Castillo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero es agradecer al Centro Estudiantil de Madrid la invitación y a mi colega Valentín también, que pues es una buena ocasión de reencuentro, y el reencuentro siempre es positivo en todos los ambientes, en todos los contextos y con todas las excusas. Y bueno, también agradecer a Víctor Sáez por la invitación también y la buena acogida que me han ofrecido. Cuando me propusieron el tema de hablar delante de ustedes de la pobreza, pues claro, la primera idea es qué puede resultar interesante. Una cosa es darlo en la facultad, ¿no? A mis alumnos de educación social, que tenemos una asignatura que es pobreza, exclusión, pero otra cosa es en general, ¿no? ¿Qué interés puede tener para alguien y desde dónde se puede captar interés y desde dónde se puede abordar este tema que es, como todos supondrán, pues es tan amplio que evidentemente hoy no lo acabaríamos nunca, ni lo vamos a acabar, o sea, no hay ninguna posibilidad de hacerlo. ¿Qué acercamiento sería mejor? Y entonces me ocurrió un acercamiento concreto que a mí me ha parecido siempre útil, siempre que en las clases o en algún curso lo he presentado, me ha parecido útil. Y desde este acercamiento es desde donde podemos también, con un diálogo
posterior pues también se pueden ampliar en el sentido que ustedes quieran, porque ya digo que en realidad el tema o la cuestión de la pobreza, ¿por qué existe la pobreza? ¿Por qué sigue existiendo la pobreza? Unidos a sus términos hermanos que son la marginación y la exclusión, que no son exactamente lo mismo, pero están muy relacionados evidentemente, pues en el fondo es la pregunta por la sociedad. Es decir, es la pobreza, o sea, la existencia de los pobres también califica toda nuestra sociedad, ¿no? Y en el tema de la pobreza, claro, la pobreza como tal es un término negativo. Entonces, claro, hablar de algo negativo, pues una tarde de primavera, pues no es algo evidentemente que emocione al público, y por eso imagino que los 800.000 que estaban invitados pues han dicho es un tema negativo, está muy bien, hoy hace sol por fin en Madrid, ¿no? Por eso lo vamos a empezar así, dando números y hablando de situaciones situaciones que incluso podrían calificarse de truculentas, ¿no? Porque podríamos, ¿no? Si empezamos a hablar de la pobreza, de todas las dimensiones que tienen, de todas las carencias que supone y de cómo esas carencias se alimentan, pues, bueno, pues al final todo el mundo va a salir pensando que tendría que haber quedado pasando por la calle Foncarral mirando tiendas. Así que por eso por lo que he pensado que siendo un tema negativo, pues la cultura de la pobreza puede empezar a intentar darnos una pista positiva, a ver si lo consigo. La cultura de la pobreza es un término acuñado por Oscar Lewis, que fue un antropólogo, le sonará porque hizo muchos estudios y una película donde muestra sus teorías. Él empezó a estudiar en el año 59, tiene su primer libro, empezó a estudiar la vida de las familias en los suburbios de la Ciudad de México, y desde ahí pues los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, y desde ahí los propios suburbios de las ciudades americanas. Empezó a estudiarlo como antropólogo. Y él venía, pues, digamos, de una idea que es la idea coloquial, ¿no?, acerca de los pobres, ¿no? De los pobres como, pues eso, como personas con muchas carencias y como también como excluidos de la sociedad, o como gente que no se quiere insertar en la sociedad, y también, pues, como con una diferencia que nos viene en el siglo XIX, de los pobres como la diferencia entre pobres buenos y pobres malos, pobres dignos y pobres indignos, pobres dignos a los que se les puede ayudar, a los que la beneficencia se dedica, y pobres indignos que son violentos, que no son humildes, que no son de fiar, que son delincuentes y a los que no merece la pena ayudar. Digamos que con todo ese conjunto de ideas del siglo XIX, porque esta pobreza de la que estamos hablando, no vamos a pararnos en ello, pero es una pobreza que nace de la industrialización, fundamentalmente de la huida del campo a la ciudad, es decir, de nuestra sociedad, no de otras sociedades, de nuestra sociedad, y nuestra sociedad urbana, pues cuando él empieza a estudiar estas familias, y empieza a estudiar no a los individuos, sino a las familias, y a las familias que van reproduciéndose, es decir, a los padres, a los hijos, a los hijos de los hijos, a los hijos de los hijos, lo que se va dando cuenta es que en estas familias sí que hay pobreza, evidentemente, es evidente que hay pobreza, que hay situaciones de pobreza, pero se da cuenta que también encuentra notas positivas. En la vida de esas personas hay aspectos positivos. La vida que llevan esas personas les produce y les da satisfacciones que alguien de fuera, como imagino que somos nosotros, la mayoría de nosotros, habla de pobreza y piensa en pobrecitos cómo sufren, ¿no? Es lo que le pasó a Oscar, y le pasa a mucha gente que va de voluntariado y se mete en una ONG, o en un barrio de Madrid, en un barrio de Oviedo, o en América o en África, ¿no? Uno piensa, voy a encontrar dolor y tristeza y angustia, y uno se encuentra con personas que a veces parecen más felices que nosotros. Pues, ante ese choque, pues Oscar Lewis empezó a estudiar, ¿no? Y empezó a estudiar porque desde el punto de vista antropológico, que ya sabéis que se fija mucho en cómo viven las personas, pues empezó a estudiar cómo era la vida, ya digo, pues empezando en la Ciudad de México, en los suburbios de Ciudad de México, después en suburbios de ciudades americanas, y en realidad esto no es nada, en mi experiencia no es muy diferente
de lo que vivimos en Europa, en Madrid, en España, ¿no? No hay demasiadas diferenciales, que es más el mismo porque la sociedad, el tipo de modelo de sociedad es el mismo. Se encontró, voy a ir haciendo una enumeración. Tenía la tentación de poner un PowerPoint, pero creo que los PowerPoints son una desgracia de la humanidad, que nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Es una pena, que destruye nuestra cultura y atrofia el cerebro. Así que voy a ir haciendo el PowerPoint mental, ¿no? De mente a mente, que es la de ustedes, que saben evidentemente entender las cosas sin tener que leerlas otra vez en una pantalla. Las sociedades, esta sociedad nuestra en la que aparece la pobreza, decía Oscar Lewis, es una sociedad en que se basa en el dinero. Una sociedad y una parte de la sociedad en la que hay mucho paro y también hay mucho subempleo. Y los salarios que tiene esta gente cuando consiguen un trabajo son bajos. Es también vamos a empezar hablando así en general, como él lo descubriría, ¿no? Son personas que viven sin organización social, política, económica. Sí que la familia es importante, con sus connotaciones. Hay un sistema de parentesco bilateral, es decir, que digamos que la transmisión es tanto por las mujeres como por los hombres. Y viven en una sociedad, ellos viven en una situación de desempleo o sin empleo, en una sociedad donde lo importante es el dinero, pero ellos no pueden conseguir ese dinero. Donde lo importante es tener cosas, ¿no? Y ellos no pueden conseguir esas cosas. Viven en los márgenes de la ciudad y de la sociedad. En el fondo viven donde se desintegra la ciudad, donde se desintegra la sociedad, donde los valores de la sociedad están presentes, como decía Merton, pero las formas de conseguir esos valores se convierten en imposibles. Viven también en espacios de cambio, donde el modo de vida rural, donde cada persona tiene su lugar y su papel, donde se puede vivir, o se podía, claro, y los pueblos no se lo quedan, pero vamos, podemos pensar en pueblos de México, pueblos de España, de Asturias, no hace tanto tiempo, donde la gente vivía, todo el mundo tenía su lugar, pero esa gente se va a la ciudad y ahí hay un no lugar, ¿no? Y se encuentran en ese lugar desintegrado de los márgenes de la ciudad. También es una sociedad donde hay muchos cambios tecnológicos que ocasionan paro, que hacen que o hay formación continua, cualificación continua, o es fácil quedarse en el paro porque hay muchos empleos de baja cualificación que desaparecen fácilmente. En este tipo de personas, que imagino que todos tenemos en la cabeza, no lo voy a mencionar, porque todos tenemos en la cabeza, por lo menos hemos pasado con el coche. A no ser que pongan una valla, que se pone una valla para que no se vea, o se pone un centro comercial delante justo para que no se vea, pero más o menos todo el mundo sabe dónde está la Cañada Real, más o menos, ¿no? O dónde estaban los focos, dónde estaban los lugares de chabolas aquí en Madrid o en otras ciudades igual, ¿no? Pero así que no hace falta poner una geografía, poner un lugar. Pero en la caracterización de este tipo de población lo que encontramos Carl Lewis es una tasa de mortalidad alta, más alta que en el resto de la sociedad, una expectativa de vida menor, y en todo eso una proporción mayor de jóvenes que en la sociedad, digamos, normalizada. También encontramos una proporción mucho mayor de trabajo infantil. Veía una lucha constante por la vida. La vida cotidiana es una lucha para ellos, una lucha por sobrevivir, una lucha por encontrar un trabajo, o un subtrabajo, digamos, en la situación que sea, para cobrar lo que sea y así seguir subsistiendo en ocupaciones no cualificadas, donde es, ya digo, fácil encontrar trabajo infantil, da igual, mientras uno se puede. Bueno, infantil es que la vida tampoco dura tanto, o sea, esto infantil juvenil se acabó, ¿no? No tienen ahorros ninguno, de esta manera no pueden tener ningún tipo de ahorro, carecen de dinero en efectivo, o sea, no lo tienen el banco porque no tienen nada ahorrado, pero tampoco pueden disponer de ello. Los bienes que tienen, o la chabola o donde viven, pues
tampoco suele ser propiedad suya, no tienen despensa en casa, no guardan los alimentos, tienen la mentalidad o su modo de vida es necesito comprar esto para comer, bueno, si tengo dinero voy, si no, no voy a comer, si tengo dinero bajo y lo compro, me lo ahorra más, ¿no? Bueno, lo compro y ya está, ¿no? Y compro lo que me apetece en ese momento, ¿no? Si lo que me da el dinero, si no me da el dinero no lo compro, si no me da dinero para tanto compro otra cosa y ya está, con eso como hoy o ahora y después ya veremos, ¿no? Esa es la vida normal, ¿no? Es buscar dinero, o sea, buscar modos de conseguir dinero, cuando se consiguen pues comprar lo que uno tiene, o sea, lo que uno puede y ya está, a seguir luchando. Da mucha importancia más que al alimento a las prendas, a llevar una ropa que piensan que les da un cierto estatus. Es frecuente pedir prestado a prestamistas, digamos, usureros locales que les pueden prestar algo de dinero cuando no tienen nada. Se forman sistemas crediticios en el espacio, en el suburbio. Si consiguen ropa de segunda mano, pues de segunda mano, por supuesto que también los utilizan, ¿no? Las viviendas, pues son infraviviendas, ¿no? Donde vive mucha gente, donde viven muchas generaciones unidas, donde en una habitación están los niños, los adolescentes, la novia del hermano mayor, los padres a veces. En lo que es el vecindario, en el entorno, pues es fácil que surjan las pandillas en el barrio. No existe ningún tipo de integración en las instituciones. Las instituciones o no las conocen o piensan que es algo que es totalmente ajeno a ellos. La familia es algo importante, pero relativamente. La niñez no existe, porque los niños, desde que nacen, viven con sus hermanos mayores, y entonces viven la vida de sus hermanos mayores. Incluso pues las costumbres sexuales de sus hermanos mayores, lo que ven, pues el hermano mayor está con la novia allí, en la misma cama, pues acostándose con la novia. Entonces, la actividad sexual es una cosa que desde pequeños la viven y la practican, pues en donde están. Con lo cual, pues es muy normal pues, que haya uniones libres, ¿no? que no esperen a tener un matrimonio legalizado, con lo cual, pues, ¿qué ocurre? Pues es que es muy alta la proporción de hombres que se van, no están casados tampoco, a lo mejor, les da exactamente igual. Eso hace que las mujeres asuman que su visión en la vida es cuidar de los hijos que tengan, de los hombres que hayan querido darle, con los que haya vivido durante cierto tiempo, con lo cual la mujer es el centro, o las mujeres son el centro de la familia, que cuidan de sus niños y de los niños que pasen por allí, que necesitan cuidados, ¿no? Es decir, que la familia es importante, bueno, la familia es básica, es el único entorno en el que uno está, pero la familia es algo por lo que uno mataría, ¿no? Yo por mi hija como por mi hija mato, ¿no? Pero al mismo tiempo es pelea continua, porque claro, el espacio es muy pequeño, las generaciones diferentes están metidas en un espacio, vivir en tensión de no tengo dinero, no sé si voy a comer, los niños piden de comer, yo tengo hambre pero ya no pido comer, pero pues es una situación en la que las peleas, las riñas, pues todo eso la violencia es una cosa normal, ¿no? Es parte de la vida normal. De hecho, pues los gritos, la violencia. Pero sin embargo, eso, si siento que mi familia de límites imprecisos es atacada, yo la defiendo con la vida, porque la familia es lo más importante, ¿no? Por supuesto, el maltrato a la esposa o a las hijas o a los hijos también es una cosa que es pues, parte de la vida normal. El alcoholismo y después cuando vinieron las drogas, por lo mismo, las drogas tuvieron muy fácil entrar en este tipo de vecindarios porque, bueno, pues ya había vivido un poco con eso, ¿no? Aparte de que la droga suponía, en principio, una forma fácil de conseguir dinero, mucho dinero rápido, pero claro, en un sitio, en un entorno vital donde se consuma mucho alcohol o pastillas como forma de evasión, pues la droga pues es algo que se convierte también en algo normal, ¿no? También hay mucho autoritarismo por parte de los hombres, por parte del padre, en ese sentido, la mujer pues,
siempre está en una posición subordinada. Todo esto, es decir, todo esto que describió Frank Lewis, que plasmó en la película y que, bueno, en realidad yo lo he visto en Venezuela, lo he visto en Madrid, lo he visto en otros lugares de Europa, pues todo esto, sobre todo, hace que la forma de vivir la vida, si digamos, de vivir el mundo de estas personas, pues sea muy diferente de la, digamos, normalizada, ¿no? En el sentido de que estas personas, en principio, por las propias circunstancias, viven en el presente. Claro, porque no tienen ninguna posibilidad de asegurar el futuro. Pero claro, esto se convierte en algo ya adquirido. Es decir, no existe más el presente. No es que yo viva en el presente, es que no existe el presente. ¿Para qué me voy a preocupar si un niño nunca ha vivido con la seguridad de voy a comer mañana? Es que mañana no existe, la mejor manera de sobrevivir. No existe el mañana, no existe el futuro, no existe el voy a hacer esto para conseguir esto en el futuro, no voy a sacrificarme esto, no voy a guardar esto para... No existe esa seguridad en el futuro es algo que simplemente no existe, no cabe en la cabeza. Entonces, se vive todo con resignación y con fatalismo. Pues, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, aquí he nacido. Tampoco se les ocurre pensar, vamos a ver, yo vivo así, toda la gente de mi familia vive así más o menos, los del barrio del lado, somos mucha gente que vivimos así. ¿Por qué vivimos así y nosotros vivimos de otra manera? No podríamos hacer algo por cambiar. Pero para eso hace falta un esquema mental en el que existamos todos. Es decir, claro, nosotros lo tenemos. No es fácil de explicar, ¿no? Porque en el fondo es lo que decía Orson Welles, que hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Entonces, no existe la sociedad, existimos nosotros. Entonces no existe alternativa, simplemente no porque digamos es imposible, no vamos a lograr, no somos muchos, el sistema, no hay ninguna ideología detrás, sino no existe esa, ¿no? Pues existe el entorno pequeño, el contexto donde yo sobrevivo y con los que tengo a mi alrededor, que un día les mato y otro les adoro, ¿no? También la expresión de los sentimientos pues es muy primaria, pues, también de sobrevivencia, porque es lo que se vive de pequeñito, es decir, de pequeñito los niños uno ve que van creciendo sin la seguridad del cariño de sus padres. Los padres están demasiado ocupados por sobrevivir o por sobrevivir a la droga. Entonces, muchos de los niños no tienen esa idea de nosotros, de mi papá me quiere, que nosotros, un niño del resto de la sociedad, sin darnos cuenta asumimos eso. Ellos no, ellos tienen que ganarse el cariño. Entonces, tienen que saber si tienen que llorar muchísimo para que su padre le haga caso, o tienen que hacerse los muertos para que no les pegue su madre, o tienen que poner cara para que la vecina le dé un trozo de pan, ¿no? Pues los niños aprenden eso, entonces aprenden no aprenden a dominar las emociones, ¿no? Aprenden a sobrevivir desde ahí. Es muy asumido y hoy en día choca mucho, ya sé que estoy saltando de allí a acá, allá, pero bueno, como me viene a la cabeza tantas personas, tantas situaciones, no puedo evitarlo. Hoy en día me impresiona mucho a los que se acercan al colectivo, a los jóvenes inmigrantes, impresiona mucho lo machistas que son. Los españoles también, pero quiero decir de otra manera, ¿no? Con los WhatsApp y esas cosas. Pero en general asumen que las mujeres son subordinadas a los hombres y que los hombres pues, tienen derecho sobre las mujeres, una cosa asumida también, y las mujeres pues asumen ese complejo de mártires, ¿no? Y de que no tienen derecho a casi nada. Al mismo tiempo, sí que observa Oscar Lewis, y también yo lo he observado, que hay mucha más tolerancia que en la sociedad normal a las patologías psicológicas. Nosotros cuando alguien está mal de la cabeza huimos como si tuviera el demonio, ¿no? Lo intentamos recurrir, lo mandamos al médico, mientras que, bueno, pues en el fondo no es tan diferente a alguien que, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Alguien que tenga problemas psicológicos, esquizofrenia o patología no lo ven tan diferente. Pues resulta que este modo de vivir, Oscar Lewis lo que descubría es estas personas viven en este mundo, viven,
A nosotros nos parece que no viven, que eso no hay vida, ¿no? Nos parece que esto no puede ser más terrible, ¿no? Que esto es una película de terror. Pero esto observa que las personas viven, están alegres, están contentas, disfrutan del momento, que no hay otro, el momento presente. Y que eso también les impedía cambiar. Porque el modo en que vivían, con el modo en que viven. En el modo en el que están viviendo. Y no tienen incentivo para cambiar. También piensan que no pueden cambiar, ¿no? Pero ellos no ven una alternativa y lo viven. Y además, esto se va transmitiendo de padres a hijos. Los hijos nacen viviendo en esta situación. Entonces él decía, es que nos encontramos con una verdadera cultura, en el sentido sociológico, ¿no? Ya sabéis que cultura puede entenderse como cultivo, como los saberes y los títulos, los másteres que tiene uno, pero también la cultura en sentido amplio es el contexto social y vital en el que vivimos, nuestros valores, nuestras ilusiones, nuestros objetivos en la vida, la forma en que entendemos la vida, las relaciones, ¿no? Y entonces él decía, esto es un mundo, o sea, donde vive esta gente es un mundo, en los suburbios, aquí vive la gente, ¿no? Y lleva sus vidas, y del principio al fin, ¿no? Nos parece a nosotros terrible, pero ellos viven. Y esa conclusión que sacó Oscar Lewis a mí me parece lo más interesante. Su estudio, pues ya digo que es un estudio observacional. Él se llevó la sorpresa de descubrir que la gente vive. Y yo creo que esa sorpresa que se llevó es una lección que tenemos que aprender todos. Que no vamos a aprender, claro, podemos aprender de un libro que leemos o de alguien que nos lo cuenta, como en este caso, lo interesante sería ir y aprenderlo. Es decir, acercarse a esos sitios prohibidos donde viven los que consideramos marginados, excluidos o pobres, a esos sitios que además nos consideramos peligrosísimos y donde la gente, bueno, donde las películas se sitúan porque es un buen sitio, como es el sitio más allá, pues ese es un buen sitio para situar cualquier película en el más allá, ¿no? En ese otro mundo que está tan cercano a nosotros. De esa realidad, que para mí, en mi experiencia, ha sido siempre fundamental para entenderlo, se pueden decir muchas cosas. Se puede decir algo tan negativo como en los tiempos de Oscar Lewis, cuando yo creo que fue el presidente Roosevelt, un presidente de Estados Unidos, cuando se decidieron a luchar contra la pobreza, pues leyeron a Oscar Lewis y dijeron, uy, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vamos a invertir dinero en alguien que no quiere salir y no puede salir de su situación? Pues sí, es una conclusión que sacaron y que se puede sacar de aquí. Por el contrario, la realidad de todos los programas que hay contra la pobreza, de todas las ONGs que están trabajando, de todos los voluntarios y profesionales que están trabajando entre este tipo de personas y los resultados, vamos a decir menos 5 que obtienen, pues entonces yo creo que nos tienen que hacer pensar, ¿no? En cómo son nuestras intervenciones, cómo funcionan nuestras ONGs y por supuesto nuestras políticas, eso por supuesto, ¿no? Y yo creo que algo que nos enseña Oscar Lewis, que es a mirar a las personas, es decir, como relaciones, como familias, como una cultura, es a no verle solo como algo negativo. A nosotros nos interesa ver como algo negativo, porque así nosotros somos positivos. Si yo soy negativo, nosotros somos positivos. Entonces nos viene estupendamente, ¿no? Esto cambió en Madrid, en España cambió en el año 2000 cuando vinieron los inmigrantes, entonces lo negativo eran los inmigrantes, pero antes era la droga, ¿no? Durante los 80, ¿verdad? Los 80 y 90 lo malo era la droga y nosotros éramos los buenos. Claro, eso hace que mucha gente que yo he conocido que se acerca a estos mundos, y si ustedes alguna vez lo hacen, pues la primera impresión es que uno se encuentra con personas y eso engancha mucho. Uno encuentra con personas de otro mundo. Es como si uno fuera a Marte. Si un día a Marte no dicen que no hay nadie, pues no lo sé, a Europa, a la Luna, a Júpiter, donde hay alguien, pues uno pensando que no hay nadie y de repente es alguien, y no solo es alguien, sino es alguien que es diferente a nosotros y a lo mejor un poco más humano que nosotros. Es decir, nosotros
nosotros vivimos en una sociedad en la que las emociones se controlan mucho y ellos no controlan las emociones. Una persona a la que nadie le dice te quiero y llega aquí y llega a la cárcel, o llega a un poblado de chabolas, o llega a un poblado de África y dicen te quiero, y se lo dicen de verdad. Claro, no le están diciendo te quiero para toda la vida, vamos a firmar un papel, no, le están diciendo te aprecio, eres un buen humano, veo que eres una persona, vienes aquí a ayudarme, te quiero. Y entonces, claro, la parte siguiente de la historia la podéis imaginar. Y como eso hay muchas cosas, es decir, ellos viven en otro mundo, un mundo que a nosotros nos gustaría acabar con él, evidentemente. Hay muchas cosas que no nos gustan, no nos gustan ver a crecer a los niños así, no nos gusta tanta violencia, no nos gusta que no puedan desarrollar tantas capacidades que tienen. Pero al mismo tiempo es un mundo en el que hay valores que nosotros hemos perdido. Es un mundo en el que las personas se ven de otra manera, ¿no? Entre ellas, y ahí hay muchos recursos. Y podría contar muchas historias, no sé cómo va de tiempo, bien, vale. Pero yo podría contar muchas historias de cómo, sobre todo de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres que son el centro de estas comunidades, vamos a ver comunidades, pues también son el centro de los cambios. Son a ellas a las que les han convencido de que no pueden cambiar y son las primeras que están dispuestas a cambiar o se sorprenden tanto del cambio que ocasionan cambios a todo su alrededor. Son mujeres que cotillean mucho. Eso es lo que llamamos nosotros, ¿verdad? La palabra cotillar, y es que tiene una connotación negativa, ¿verdad? Pero es fundamental. Es decir, ¿qué es cotillear? Enterarme de la vida de los demás, aunque no sea verdad, y sabiendo que estoy exagerando, y que la María también está exagerando, soy exagerada, pero me gusta cómo cuenta, ¿no? Me gusta cómo cuenta la vida. Y entonces es contar eso y contar, y inventárselo, y no sé qué, pues mira, no sé qué, mentira, no importa, es nuestras historias, son las historias del barrio, son las historias de nuestra gente. Y si en una de esas historias aparece alguien, se llama Carmen, y aprende a leer, la única que decidió aprender a leer, pues imaginar una historia que pasa de mujer a mujer que dice la Carmen ha aprendido a leer. Eso significa, ¿es posible aprender a leer? O está a saber qué significa el 20% de descuento, que es un misterio insondable, ¿no? ¿Cómo calcular el 20%? Entonces todas, sin que los maridos lo sepan, todas se juntan, bueno, no se juntan todas, les da un poco de vergüenza, pero a la que tiene menos vergüenza, es decir, la del segundo se junta con la del tercero y le explica, ¿no? Pues así se lee. Y después la del primero, que no, con la del tercero no se iba bien, pero con el segundo no importa, pues se junta, ¿no? Y así se va transmitiendo, ¿no? Se va transmitiendo entre las mujeres la posibilidad de un cambio, y un cambio radical, que a lo mejor a nadie le parece que un cambio radical sea aprender a leer o aprender, me acuerdo, las líneas de metro. Saber moverse por el metro porque uno aprende los rótulos y aprende los colores, primero los colores y después los rótulos, ¿no? Poderse mover por el metro en Madrid, es decir, poder venir a Madrid, estoy hablando de Casitas, no sé si sabéis dónde están Casitas, pues es venir a Madrid, entonces no se venía a Madrid porque no se sabe usar el metro, ¿no? Bueno, pues historias de esas hay muchas, y después otras más duras en barrios donde se calcula que el 25% de las niñas son violadas por sus padres, porque consideran que son hijas suyas, y de pasar a considerarlo normal a luchar contra ello, pues es una revolución que implica a toda la familia, implica a todo el barrio. Pero implica a todo el barrio gracias a esa estructura. Si esto ocurriera en Majadahonda o en Pozuelo, ¿no? El cambio de una familia probablemente no se transmita a ninguna otra familia, que yo no tengo nada contra esos pueblos que son maravillosos, y a lo mejor si yo tuviera dinero algún día viviría allí, no lo sé, ¿no? Pero quiero decir, donde hay este tipo de estructura social, donde hay estas redes sociales, donde hay esta comunicación constante entre las mujeres, y que después se transmite a hombres, y que se transmite a sus hijos, y que se transmite, ¿no? Una red de comunicación, pues un cambio pequeñito ocasiona grandes cambios.
y da una situación así proporciona posibilidades, pero para eso pues evidentemente hay que ir a la gente y entender a la gente y vivir con ellos y entender desde dónde están viviendo la vida. Si vamos o no vamos, si cogemos las estadísticas y calculamos, pues en este barrio este es el nivel de renta, este es el nivel de AROPE, este es el nivel según la Comunidad Europea, entonces vamos a organizar un plan municipal y un plan estatal y un plan europeo. Pues lo más probable es que pues creemos un programa de empleo para quien no come, o demos comida a quien necesita dinero y la va a vender, o que ayudemos a curarse de la droga a quien la droga es el único modo de ser alguien en algo. Ir desde fuera pensando que nosotros somos los salvadores de estas personas, que nosotros somos los que podemos, sabemos y tenemos, pues nos chocamos con una realidad que a la vez nos justifica, la verdad, es que a lo mejor es así. Es decir, que como no vamos a cambiarla, entonces tenemos una buena excusa para decir, bueno, como no se puede cambiar. Pero bueno, aún así, el año que viene repetimos el programa, podemos a pedir el dinero, que seguro que nos lo da porque parece muy bien la gente de este barrio. Pues eso, un poco, no sé, quería también provocar un poco y exponer una situación en la que de muchos hombres y mujeres, niños y niñas, que sí creo que nos necesitan, y yo creo por mi experiencia que necesitamos mucho a ellos, y que pueden ayudar a que cambiemos, todos, ¿no? Y que vayamos a ese sitio de esa sociedad que no conocemos, donde todos tenemos un sitio. Eso pasa en los pueblos.
al tema de la pobreza, pues que han aumentado muchísimo las discrepancias. ¿Hemos crecido? Sí. Pero la tarta no se ha repartido por igual para todos. En España y en Europa y en el mundo. Los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres. Pero tenemos la solución, Europa 2020, cada año 2020, siempre, al año 2000, ¿os acordáis? Salud para todos en el año 2000, siempre vamos, ¿para qué? Para que la ONU, Naciones Unidas, los gobiernos de los 198 países no tengan que dar cuentas, no rendir cuentas. Entonces vamos a inventarnos ahora el Salud 2020, cuando llegamos todos al milenio, ¿os acordáis? Objetivo para el milenio. Hemos llegado al milenio. ¿Han dado cuentas? No, ya estamos en el 18. Ahora estamos en el 2020. Dentro de poco, el caso es que ningún gobierno, nadie se hace responsable. Nosotros, nuestra organización, este coloquio, sí. ¿Por qué? Como os digo. Pues os digo que la brecha está aumentando. Mirad, vosotros, yo, respecto a mi hijo, el dinero que yo estoy ganaba yo cuando tenía sus años, es muchísimo mayor que el que está ganando él. Las posibilidades, no quiero poner más ejemplos porque os ha puesto muchísimo. ¿Qué más? Esta desigualdad que está aumentando intergeneracional, ¿a qué es debida? Pues a que las familias son monoparentales. Hoy es fácil encontrar, y claro, no solamente es que tengan que hacer las tareas, es que la renta se divide por dos. En mi época trabajábamos los dos y ahora trabaja uno. Luego la renta ya es la mitad. Las familias numerosas, donde los adultos no tienen trabajo, son más susceptibles de crecer en la pobreza. Claro, qué tontería. Las familias numerosas, donde los adultos no tienen trabajo. Y en España, diríamos, y en Madrid, numerosas y aunque tengan trabajo y ganan 600 euros, pues tampoco tienen posibilidades de subsistir. Luego siempre hay que buscar el marco de referencia. Somos ricos, somos pobres, pero ¿respecto a qué? ¿Cuál es nuestra definición? ¿Cuál es nuestro marco? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza? De un europeo, hablaba el doctor, de la mortalidad. Es que nacer en Cádiz a nacer en el norte de África, la probabilidad de muerte, mi esperanza de vida en España, si soy mujer, en Cádiz son 84 años y si soy marroquí es de 50. Son 34 años de diferencia. La probabilidad de morir de cáncer, española, de morir de una enfermedad infecciosa, si nazco en Tánger. Quiere decir, señores, que esto es un problema tan amplio, tan complejo, tan difícil cuando intentamos definirlo, que ni siquiera fuimos capaces en el PNUD, en el Programa de Naciones Unidas para la Población, de definir, ni siquiera estamos de acuerdo en el momento actual, de definir qué entendemos por pobreza. 1,25 dólares al día, persona por familia, eso es la pobreza. Ganar 600 euros por tu trabajo, no trabajar para lo que tú estás socializado o estás preparado. Es decir, que el problema es latente, y esto nuestros jóvenes están pidiéndonos ahora mismo, a los profesores, al centro, a los sabios, una explicación, no ponerles una etiqueta, un estigma, y que claro que sabemos que se reproduce generacionalmente, los pobres engendran pobres, y con eso ya nos quedamos tan tranquilos. Mire usted, eso ni lo voy a mencionar, eso no existe, no lo habéis oído. No hay que estigmatizar, sabemos que eso puede ocurrir, sabemos que es más probable, pero no podemos conformarnos con eso. ¿Cuál es nuestra visión? Pues la visión, desgraciadamente, de nuestra asociación, la española, es que estamos muy preocupados porque en España la inversión en educación ha decrecido desde el año que empezó la crisis. Ha decrecido sustancialmente. Y invertir en educación es un seguro de vida. Es un seguro de solidaridad, de disminuir las desigualdades, de aumentar la salud, de mejorar el rendimiento, de mejorar la riqueza. Eso sí lo sabemos.
¿Cómo es posible que no inviertan los ayuntamientos, las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia en educación, y estén recortando en ese punto de vista? Eso es lo que más nos preocupa. También sabemos que el nivel educativo de los padres, como ha dicho el doctor, es otro limitante de la pobreza. Un padre pobre va a educar, va en la cultura de la pobreza a sus hijos, lo va a estigmatizar. ¿Qué hacemos desde la escuela? ¿Qué hacemos desde la asociación? Desde la medicina escolar, escuela de padres. ¿Cómo? Quitando el estigma. Olvidaros, el primer día preguntaréis, a ver, ¿qué queréis ser de mayores en la escuela, los niños de preescolar? Yo bombero, yo como papá, chatarrero, yo tal, yo cual. Y vas a otro centro, y yo médico, yo enfermera, yo abogada. Ya están viendo la discriminación. ¿Qué papel tiene ahí la asociación, los promotores de salud? La tenemos muy clara, ¿verdad? Que no hace falta ni siquiera que la expliquen. Que es promover, que es promocionar el bienestar de esos niños. ¿Cómo? Reduciendo las desigualdades. ¿Por qué? Porque las desigualdades están incrementándose en España y concretamente en Madrid muchísimo, a pesar de lo que nos digan las estadísticas, peligrosísimas, porque si tú te has comido un pollo y yo no me he comido ninguno, la media es que nos hemos comido medio pollo cada uno. Y esto es muy grave. En España ha habido gobiernos de Madrid que hemos puesto en marcha la educación compensatoria. Es decir, mediante la educación, mediante profesores, mediante la inversión en recursos de la comunidad, que tiene la comunidad y que quiere participar, intentar paliar en la medida de lo posible la falta de recursos económicos. No todo en la vida es la economía, no todo en la vida es el maravedí. Hay otros valores que también podemos promocionar y romper ese círculo vicioso, ese círculo fatídico de que los pobres se engendran pobres. Porque la pobreza existe nada más en la mente de las personas. Yo de verdad así lo creo, así lo hacemos y esa es nuestra esperanza. Lograr concienciar a los niños que el futuro, el límite, se lo ponen ellos. Que todo es posible si hay trabajo, si hay constancia, etc. Y desde luego, cuando votemos, pues pensar, cuando votemos, a quién votamos, y mirar cuál es el tanto por ciento del Producto Interior Bruto que nos corresponde, cuál invierte más en educación, en recursos comunitarios, en recursos sociales, en recursos sanitarios, donde cualquiera de nosotros puede estar en riesgo de pobreza o es pobre. Si fuéramos a mirar las clasificaciones y definiciones técnicas, que desde luego has hecho muy bien en no darnos la definición, porque es eso, una definición, y todos somos o estamos en riesgo de estar en esa situación. Luego, ni excluidos ni invisibles, somos bien visibles y ante una circunstancia difícil que nos ponga la vida, podemos estar en ese grupo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y singularmente al doctor Andrés Castillo y al doctor Saez también, que ha cerrado el acto. Gracias a todos por venir y por favor revisen nuestra página web porque tenemos muchísimos actos. Mañana, que recuerde, tenemos uno sobre el lomo tecnológico, es muy interesante. Que levante la mano alguno si no pertenece a esa categoría, a la categoría de lomo tecnológico. Y el viernes, lectura abierta para grandes y mayores de cuentos de Ramón Pérez de Ayala. Eso será el viernes en el marco de la Noche de los Libros. Muchas gracias a todos.